En los parámetros del ventilador inicial, en el seteo inicial, debemos incluir el volumen corriente que va a recibir el paciente. Este volumen o circulante o tidal para obtener un intercambio adecuado gaseoso. Habitualmente se selecciona en adultos entre 5 a 10 mililitros por kilo de peso. La frecuencia respiratoria que se programa en el aparato está en función a la patología que tenga el paciente. En general se debe mantener una frecuencia de 8 a 12 por minuto. La tasa de flujo con que el ventilador va a suministrar el oxígeno o los gases será ubicada entre 40 a 100 litros por minuto. El patrón de flujo, siempre en estos ventiladores se podrían elegir 3 patrones: acelerado, desacelerado, cuadrado, sinusoidal, y viene determinada la tasa de flujo. En general se hace un patrón desacelerado. El tiempo inspiratorio y la relación inspiración-expiración generalmente en adultos es de 1 a 2 o de 1 a 3. Le permite que tenga mucho más tiempo para la fase expiratoria que la fase inspiratoria. La sensibilidad o trigger, que es el mecanismo de disparo cuando el ventilador sensa el movimiento de aire en la vía respiratoria del paciente y le permite entregarle el volumen de corriente prefijado. Normalmente se coloca entre menos 1 o menos 2 centímetros de agua. La fracción inspirada de oxígeno que va a recibir el paciente va a estar oscilando entre 0,21 a 0,5. Sin embargo, en pacientes que tienen patología pulmonar importante puede llegarse hasta 100% de porcentaje de oxígeno inspirado. En relación al PIT, la presión positiva al final de la expiración es una maniobra que permite mantener reclutados alvéolos pequeños que tienen tendencia a colapsarse, a cerrarse, de manera que en general se coloca un PIT en el inicio de la ventilación entre 3 a 5, que se considera PIT fisiológico, y permite mejorar la hemodinamia del ventrículo izquierdo, lo cual es una maniobra favorable para pacientes que tienen falla cardíaca. La pausa inspiratoria durante la inspiración permite redistribución del flujo que acaba de ser introducido por el aparato, para la cual se mantienen pausas menos del 5 o 10% del tiempo inspiratorio. El suspiro en algunos ventiladores tienen capacidad de cada cierto tiempo doblar el volumen corriente para aumentar la presión intrapulmonar y evitar colapso de pequeños alvéolos, es decir, para evitar las atelectasias. El volumen fijado en la mayoría de estos ventiladores va a depender entonces del peso del paciente. La presión con que se ventilan a estos pacientes siempre tiene que ser menor de 35, la presión pico, para evitar barotrauma en estos pacientes. La presión pico entonces se fija con una alarma que, en caso que se alcance esa presión, la alarma acústica y luminosa indica al médico que hay una situación de riesgo para el paciente. La presión meseta o plató indica la compliance estática del pulmón, es decir, cuando hay una compliance alta, una presión meseta alta indica que hay disminución de la capacidad del pulmón de tolerar volúmenes corrientes altos. Y la presión al final de la expiración es la presión positiva que se fija con el pi. El auto-pi es una presión que se produce en un paciente en ventilación mecánica cuando el tiempo inspiratorio es muy
largo o la frecuencia respiratoria es muy larga y el paciente no ha tenido de tiempo de botar el aire expirado y viene otra inspiración generándole un autopit. Muchos ventiladores tienen la capacidad de mirar ese autopit, de medirlo. La fase de la ventilación mecánica, hay una fase de insuflación activa por parte del aparato que mete el volumen corriente a presión positiva y que a través del cual se logra la insuflación del pulmón. La fase meseta es la fase, una vez introducido el aire en el pulmón, hay una pausa inspiratoria durante el cual este gas introducido se distribuye en todos los alvéolos, permitiendo una mejor ventilación en estos pacientes. Algunos ventiladores pueden graduarse el tiempo inspiratorio y el tiempo pausa para una mejor adecuación de la ventilación. La deflación, es decir, la fase expiratoria del vaciado del pulmón, es un fenómeno pasivo sin intervención de la máquina del ventilador causado por la retracción elástica del pulmón insuflado. Los respiradores incorporan un dispositivo que mantiene una presión al final de la expiratoria, tiempo expiratorio, para evitar el colapso pulmonar, que es lo que conocemos como PIT, presión positiva al final de la expiración. La fase en el ciclo ventilatorio, entonces, en un ventilador consiste en insuflación, que genera la presión pico en vía aérea, la meseta o presión pausa, que da la presión meseta y que equivale a la distensividad o compliance estática, y la deflación, que es pasiva, que puede agregarse de PIT. El objetivo fisiológico de la ventilación es mantener entonces un intercambio gasoso, una ventilación óptima, una oxidación arterial adecuada, incrementar el volumen pulmonar, abrir y extender la pequeña vía, los alvéolos que están sufriendo atelectasia, aumentar la capacidad residual pulmonar y la compliance, y reducir el trabajo respiratorio, disminuir el consumo de oxígeno y descargar los músculos respiratorios del trabajo que están realizando. Objetivos clínicos, entonces, revertir hipoxemia, corregir acidosis, aliviar disnea, en caso de paro respiratorio, sustituir la función diafragmática, prevenir y resolver atelectasia, revertir fatiga de músculo respiratorio, permitir sedación y bloqueo neuromuscular en pacientes que van a ser sometidos a cirugía, disminuir el consumo de oxígeno sistémico y miocárdico, y estabilidad en las fracturas de tórax en caso de aplastamiento de tórax. En los efectos cardiovasculares de la ventilación mecánica, el aumento de la presión positiva dentro del tórax puede disminuir la precarga del ventrículo derecho, disminuir el retorno venoso, sobre todo en pacientes que están hipovolémicos. En pulmones normales, la poscarga del ventrículo derecho no se modifica. En pulmones patológicos rígidos pueden subir las presiones, la resistencia vascular pulmonar, y por ende una sobrecarga sistólica para el ventrículo derecho. Los efectos cardiovasculares también para el hemicardio izquierdo: baja la presión de llenado del ventrículo izquierdo, por lo tanto se produce una disminución del llenado de la ventrículo izquierdo, originando entonces una disminución del gasto cardíaco cuando se usa la ventilación mecánica, ya que hay un desplazamiento anómalo del septum interventricular hacia el lado izquierdo por la sobrecarga de trabajo del ventrículo derecho. El gasto cardíaco se modifica según la presión intratorácica. Si es baja, el gasto cardíaco aumenta. Si aumenta la presión, disminuye el gasto cardíaco. Estos cambios se hacen menos pronunciados durante la expiración, ya que la presión intratorácica casi se iguala con la atmosférica. Otros efectos que se han visto en ventilación mecánica es a nivel neurológico. Si el pulmón es normal, la ventilación mecánica aumenta la presión intracraneal según el grado de presión positiva intrapleural que se esté administrando. En renales, reduce la excreción de sodio y aumenta la resorción de agua libre, produce edema en pacientes de ventilación mecánica. Los ventiladores se clasifican de acuerdo al mecanismo de ciclado, como el sistema cesa en la inspiración y pasa a la expiración. Esos son ciclados por presión al alcanzar una determinada presión, ciclado por volumen al alcanzar un determinado volumen, ciclado por tiempo al alcanzar un determinado tiempo, y ciclado por flujo
al llegar a un flujo predeterminado. Allí vemos una curva flujo-volumen, como el ventilador mete el flujo en el paciente y la presión en la vía aérea que alcanza en presión inspiratoria. Aquí entra la pausa y la presión meseta y después la deflación o expiración. El ventilador a presión positiva programa una presión y a la inspiración que termina de alcanzar dicho valor. El flujo, ahí el ventilador mete el flujo, alcanza una presión en el cual se limita por volumen y entra en deflación. Los modalidades de ventilación mecánica, lo primero que hay que tener en cuenta es que si existe la necesidad de suplir total o parcialmente la función ventilatoria, basándonos en esto se seleccionará la modalidad más apropiada: ventilación controlada, soporte ventilatorio total, ventilación asistida controlada cuando el paciente se les permite asistir al ventilador en el ciclado, ventilación mecánica con relación IE invertida. Aquí el tiempo inspiratorio dura más que el expiratorio, por lo tanto se invierte la relación IE. Ventilación diferencial o pulmón independiente, en este caso hay que intubar cada pulmón con un tubo endotraqueal y colocar un ventilador en cada tubo. Esto es cuando hay patología desigual en cada pulmón. Los modos ventilatorios puede ser mandatorio, intermitente, presión de soporte o presión positiva en la vía aérea. Los componentes primarios entonces de un ventilador, que son el seteo inicial de la ventilación, consiste en fijar un volumen corriente que oscila entre 5, 8 o 10 mililitros por kilo, frecuencia respiratoria de entre 8 a 15, tasa de flujo inspiratorio de 40 a 60 litros por minuto, patrón de flujo acelerado o desacelerado cuadrado sinusoidal, tiempo inspiratorio que debe oscilar entre 0,8 a 1,2 segundos, la relación IE de 1 a 2 o 1 a 3, sensibilidad de trigger de disparo entre 1 a 2 y la FiO2 para una saturación mayor de 90. Tenemos que inicialmente poner 1, después inmediatamente que el paciente se estabiliza vamos bajando la FiO2. El PIT inicial de 3 a 5. Las modalidades ventilatorias pueden ser convencionales o no convencionales. Las convencionales son ventilación volumen control, presión control, asistida controlado, ventilación mecánica controlada, ventilación mandatoria intermitente y sincronizada y presión positiva continua en vía aérea. Las no convencionales son ventilación de alta frecuencia, ventilación con soporte de presión, ventilación con liberación de presión, ventilación mandatoria minuto y ventilación pulmonar independiente en casos de patología independiente de cada pulmón. Es importante que veamos cómo un esquema general de un ventilador está como la fuente que genera el gas acá, el circuito inspiratorio que va hacia el paciente, el circuito expiratorio que regresa al paciente. En cada uno aquí está un humidificador del aire para que entre húmedo al pulmón, sensores de flujo, sensores de presión que van a permitir que la ventilación se haga en forma correcta y adecuada. Los modos ventilatorios entonces tendrían cada uno a sustituir la función pulmonar. La sustitución de la función pulmonar creando un gradiente tratorácico a presión positiva en estos pacientes permite darle la ventilación por patologías que afectan el parénquima pulmonar. Se utilizan numerosos términos para definir las distintas modalidades de ventilación mecánica, llegándose a veces a situaciones complejas para diferenciar las técnicas que se están usando en cada paciente. La modalidad ventilatoria total, donde el ventilador asume todo el control, es la ventilación controlada, asistida controlada y ventilación controlada por presión. La parcial, ventilación mandatoria intermitente sincronizada, la presión con soporte. Espontánea pueden ser CPAP
o la presión final de expiratoria con PIT. Estos son pacientes que ya van a ser extubados, se ponen en ventilación espontánea.